Iglesia, buenas noches. El reino de los cielos se ha acercado con nuestro Señor Jesucristo. Hablar del reino de los cielos es una bendición del Señor, es una revelación celestial. Los hijos de Dios escuchamos del reino de los cielos y nos disponemos de todo corazón porque comprendemos su incomparable valor. Ese reino es imposible de describir. La mente de los seres humanos no puede discernirlo por completo, ni hay suficientes palabras en el mundo para describirlo totalmente. Es así porque el reino de los cielos es de Dios. Y así es Dios, tan majestuoso que las palabras no alcanzan para describir su gloria. Estamos profundizando en el reino de Dios y ya sabemos que a ese reino no entra todo el mundo. ¿O sí, iglesia? No. Y hay requisitos, dígale al que está a su lado, requisitos para entrar en él. ¿Cómo somos aquellos que tenemos entrada al reino de Dios? Vamos a ver si lo recuerdan. Hemos nacido de nuevo, nos hacemos como niños, servimos a Dios y no a las riquezas, no practicamos las autopistas de la carne, practicamos la justicia. Padecemos persecución por causa de la justicia, pasamos tribulaciones pero con un propósito, reconocemos nuestra necesidad espiritual porque sin Dios nada somos y estamos dispuestos a sufrir por hacer lo correcto según la voluntad de Dios. Nos hacemos ricos en fe por la bondad de Dios. Tenemos una relación genuina y amorosa con Él. Vivimos conforme a la naturaleza divina que nos ha sido dada por el nuevo nacimiento. Perseverar en vivir conforme a los mandamientos de Dios que nos ha dejado nos dará amplia entrada a su reino eterno, del cual nos ha hecho herederos. Porque dice Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué alegría que el Señor nuestro Rey nos diga estas cosas, que nos llame a su presencia, nos diga que somos benditos de su Padre y que recibamos nuestra heredad, el reino que fue preparado para nosotros. ¿Desde cuándo, iglesia? Desde la fundación del mundo. Anhelado día para todos los que creemos en el Señor nuestro Dios, ¿cierto, iglesia? Entonces, ya que hemos hablado de los requisitos y perseveramos para cumplirlos, viviendo conforme a la voluntad del Padre, según la nueva naturaleza que nos ha sido dada, ahora sí hablemos del reino como tal. El reino es una realidad pasada, presente y futura. Es una realidad que se refleja desde el pasado, porque como leímos en Mateo, el reino ha sido preparado para nosotros desde la fundación del mundo. La promesa del reino estaba preparada aún antes de que nosotros naciéramos. Es una realidad presente porque el reino se acercó con Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, se acercó con Cristo Jesús. Y ahora nosotros vivimos conforme a las leyes de su reino. Y es una realidad futura porque, como leímos, Jesucristo vendrá y nos dará el reino del que somos herederos. Esta noche empezamos diciendo que es imposible describirlo,
porque el reino de Dios es como su dueño, glorioso. No se puede poner en palabras. Sin embargo, aunque es imposible describir ese reino, el Señor Jesús nos ha dejado en la palabra semejanzas, dígale al que está a su lado, semejanzas, para ilustrarnos acerca de ese reino, para nosotros pues poder entender. Y esta noche vamos a hablar de esas semejanzas. Como no hay forma exacta de nosotros entenderlo, el Señor nos habla de las formas más sencillas en las que nosotros, los seres humanos, podamos entender tanta grandeza. En nuestra lectura de hoy vamos a ver que el Señor, al hablar, usa frases como es semejante a. Dígale al que está a su lado, el reino es semejante a. Las semejanzas que vamos a ver de ese reino, el Señor las dio hablando por parábolas. Semejante significa que se parece a alguien o algo, y que son parábolas. Una parábola es literalmente algo que se coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Eran cosas naturales para ilustrar principios espirituales. Ahora sí, ¿a qué es semejante el reino? La primera semejanza la encontramos en Mateo 13. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambas crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Quiero hacer unas anotaciones antes de profundizar. El enemigo sembró la cizaña de día o de noche. De noche, cuando descansaba. Satanás aprovecha cuando no estamos vigilantes para hacer ese tipo de cosas. Por eso dice: sed sobrios y velad, como dice Primera de Pedro 5:8. Porque el enemigo, después de sembrar la cizaña, se fue. Bastaba solo con sembrarla, eso se esparce rapidito. Diferente a la buena semilla, en cambio, que requiere un cuidado especial para que no se eche a perder. Eso es como cuando hay una fruta mala en un canasto, daña las otras, pero una buena no puede volver a que las otras que están malas vuelvan a estar buenas. ¿O sí se puede eso? No se puede. Tremendo. El reino de Dios es semejante a un hombre que siembra buena semilla. ¿En dónde? En su campo. En ese campo un enemigo sembró cizaña entre el trigo. Y el hombre dejó, el dueño del campo, que ambas crecieran en conjunto hasta el tiempo de la cosecha.
Iglesia, el reino de Dios es semejante a esto. Más adelante, los discípulos le piden a Jesús que les explique la verdad celestial que enseñó allí. Vamos a leer entonces en Mateo 13. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Y respondiendo él dijo: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga». Mucha gente había escuchado la palabra de Jesús, pero así como ahora, mucha gente se va con la palabra de verdad en sus oídos, pero no tienen la obra de gracia en sus corazones. Iglesia, ¿cómo se pueden explicar las maravillas de Dios? Es algo tan sencillo como un hombre, una buena semilla, un campo, una cizaña y el tiempo de recoger lo sembrado. Así Jesús nos acaba de ilustrar su reino. Los hijos del reino hemos sido sembrados en este mundo por nuestro Señor Jesús. También hay personas que son hijos del maligno, porque el maligno causa distracciones para que la persona no le dé importancia al evangelio, para que no crean y se salven. Qué importante es ser inamovible en la fe. Vamos a tomar esa cizaña de dos maneras: la cizaña que está en el mundo y la cizaña que está en las iglesias. Ahí hay iglesia, porque ¿sabe cuál es el peligro? Que la cizaña se parece mucho al trigo. Para tener más contexto, les voy a mostrar una imagen. Una es trigo y otra cizaña. Al estar verdes, cuesta distinguirles. Muy parecidas, ¿cierto? Hay quienes aparentan ser creyentes y no lo son. Primera de Juan 2:19 dice: un día se manifestará que no todos los que están con nosotros son de nosotros. El Señor permite crecer juntos al trigo y a la cizaña, y no es nuestra labor juzgar a quienes consideramos creyentes o a quienes consideramos inconversos. Esa es la labor ¿de quién? Del Señor. Más bien debemos ocuparnos de ser trigo, de ser hijos del reino, para resplandecer como el sol en el reino del Padre. Debemos cuidarnos mucho, iglesia. Debemos estar firmes, debemos estar pegados a la palabra de Dios y conocerla. Esa palabra debe cortar y exponer hasta lo más profundo de nuestro ser. Debemos cuidarnos y mantenernos firmes, evitando caer. Primera de Corintios dice: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Nosotros estamos en este mundo,
pero no somos de este mundo ni somos del maligno. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y debemos comportarnos de esa manera. No somos de este mundo, aunque habitamos en él. Esa frase tan sencilla tiene tantas cosas. Miren, nosotros todo el tiempo estamos viendo en el día a día un montón de comportamientos, de pensamientos, de costumbres y relaciones en este mundo que no van conforme a la palabra del Señor. Tengamos mucho cuidado, porque nos vamos familiarizando con ese tipo de cosas, pensamientos y costumbres, y se va entenebreciendo nuestro corazón, nuestra mente, y se empieza a cauterizar nuestra conciencia. Nosotros no pensamos ni vivimos así el sistema del mundo, de acuerdo con sus leyes, diga lo contrario. Si no va de acuerdo con la palabra, no podemos pensar ni vivir así. El Señor Jesús lo hablaba con el Padre. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Precioso, iglesia, dígale al que está a su lado, precioso. No somos de este mundo, aunque habitemos en él. El Señor Jesús intercedió por nosotros, y tú y yo estábamos en esa conversación incluidos cuando dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gloria a Dios. En el fin del mundo, Jesucristo enviará a sus ángeles a recoger de su reino, que no tiene fin, a todos los que no son de él, a todos los que no son hijos del reino, y los echarán en el horno de fuego. Pero a los hijos del reino, nosotros resplandeceremos en el reino de nuestro Padre. Esta promesa también la leemos en Daniel. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Otra versión dice: pero los maestros sabios que enseñan a muchos a andar por el buen camino brillarán para siempre en las estrellas del cielo. ¡Qué hermosura!
Muy bien, la primera entonces la primera semejanza que el Señor nos da es un hombre que siembra un buen terreno en su campo. Ahora vamos a hablar de la segunda semejanza que vamos a ver esta noche. Le refirió en Mateo 13 otra parábola diciendo: el reino de los cielos es ¿qué? Semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Todavía tienen el granito de mostaza. ¿Quiénes lo tienen? ¿Ya lo botaron? El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Dile al que está a tu lado: semejante a un grano de mostaza. Tremendo. El reino de los cielos es sencillo, como un grano de mostaza. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo. No es algo aparente, ni llamativo, no es algo notorio, no es algo que acapare la atención de aquel que no lo conoce, ¿cierto que no? Pasaría desapercibido por ahí. Es más, un grano de mostaza es tan pequeño que para muchos pasa desapercibido. Si tiramos un grano de mostaza al piso, ¿quién lo puede encontrar, iglesia? Solo aquel a quien le es revelado. Así es el reino. El reino no es escandaloso. Ya lo vimos en Lucas 17. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Iglesia, ¿qué hay más inadvertido que un grano de mostaza? Usted lo puede tener a su lado y no se da cuenta, puede estar ahí en una silla. Ahí lo peligroso, que hay que estar muy atentos, porque mucha gente pasa por alto el reino, al rey del reino y la palabra del reino, porque no valoran ni notan la grandeza detrás de la sencillez. Sin embargo, el grano de mostaza es una semilla y como semilla germina y crece. La palabra del reino puede parecer insignificante a la mente humana porque no está hinchada de filosofía, de palabras complicadas, de alardes. Es tan sencilla que un niño o alguien sin estudio como el apóstol Juan lo puede entender. Es más, es tan sencillo que personas como nosotros lo podemos entender. ¿No dice Corintios que la palabra de la cruz es locura? Que el Señor destruye la sabiduría de los sabios y le agradó salvar a Dios a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Y Jesús dijo en Mateo 11, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quiénes? A los niños. Precioso. Recordamos uno de los requerimientos del reino: hacernos como niños. Bueno, véanlo ahí en el texto otra vez. Iglesia, la semilla de mostaza, cuando se prueba, es picante. Al consumirse, pica en la boca, es picante. Así es Cristo Jesús y así es su reino y la palabra de su reino. Hace que nos incomodemos, incomoda nuestro estilo de vida,
y si lo permitimos y somos obedientes, nos lleva a cambiar. El reino produce un impacto en la vida entera del creyente y responde a todas las preguntas y a todos los interrogantes de la existencia del ser humano, porque Jesús es la verdad y es la respuesta para todo. Como dicen los estudiosos, la palabra del reino en Cristo Jesús aclara la mente, inflama el corazón y mueve la voluntad a orar en todo, sobria, justa y piadosamente. Ahora, el reino de los cielos crece y se hace árbol y se vuelve gigante. ¡Qué emoción! De nada vale tener este tesoro si no lo compartimos con la gente, pero debemos cuidarnos. La idea es alcanzar muchas proporciones, llegar a muchas personas con esa verdad del reino y de Cristo, el Rey. Sin embargo, esa multitud de creyentes debe tener sustancia, porque de nada vale una iglesia con una multitud de personas que dicen ser creyentes y no lo son. El reino de Dios puede parecer pequeño, porque es como una semilla de ¿qué iglesia? De mostaza. Pero cuando crece es evidente. Cuando hay verdaderos creyentes buscando de Dios, se hace evidente en todas partes, porque los frutos son inconfundibles. Más bien, cada creyente, cada uno de nosotros, debemos ocuparnos de que esa semilla crezca y sea abundante en nuestras propias vidas, para que cuando hablemos con otras personas se transformen en verdaderos hombres y mujeres de Dios, no en tibios vomitivos para Dios. Y de eso mismo debemos cuidarnos nosotros, de dar fruto, porque de nada vale un árbol gigante y lleno de conocimiento, pero sin frutos. Recordamos que hay 4 tipos de personas en este mundo. Los que solo han nacido una vez del papá y la mamá terrenales y no tienen idea alguna de la palabra. No han visto la semilla del reino. Los que han nacido de nuevo, pero no renuevan su entendimiento. Vieron la semilla del reino, pero son estériles. No abundó en ellos el reino como cuando la semilla de mostaza se hace árbol y crece. Simplemente no prosperar en Dios ni en su grandeza espiritual. Los que saben mucho de la palabra y creen que por tener mucho conocimiento de Dios lo conocen verdaderamente a Él, pero no es así. Que son como Nicodemo, dígale al que está a su lado, Nicodemo, que podía conocer aparentemente mucho, pero no lo entendía, ni lo hacía vida en su vida porque no lo discernía como espiritualmente. Personas que no han nacido de nuevo ni el agua ni el espíritu, entonces no pueden ni ver ni entrar al reino de los cielos. Es como si vieran la semilla pero no la plantaron en sus corazones, entonces nunca entran al reino ni son hijos del reino. Y en cuarto lugar, los que hemos nacido de nuevo y que renovamos nuestra mente y nuestro entendimiento, ¿con qué iglesia? Con la palabra de Dios. Entonces el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un enemigo le sembró después cizaña. Estamos recapitulando, y el Señor dejó crecer lo uno y lo otro hasta el final del tiempo, y después desechó la cizaña y guardó el trigo.
Y verdaderamente no estamos hablando ni de trigo ni de cizaña, sino de Cristo, quien recompensa a los hijos del reino y quema a los hijos del maligno en el final de los tiempos. También el reino de los cielos es similar a una ¿qué? Semilla de mostaza, sencilla pero potente. El reino es sencillo. El rey del reino vino con sencillez y la palabra del reino es sencilla. Tercera semejanza que vamos a ver esta noche. En Mateo 13 les dijo otra parábola. El reino de los cielos es ¿qué? Semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Por favor, entreguemos rápidamente la levadura. Miren qué cosa tan chiquitina. Dile al que está a tu lado, el reino de los cielos es como la levadura. ¿Sabían que la levadura es un organismo vivo? Yo no sabía, investigué. Preciosa esa semejanza del Señor Jesús. El reino está vivo y se hace vida en nosotros, así como la levadura fermenta la harina. Voy a mostrarles cómo funciona la cosa. Por favor, me traen por aquí 2 masitas, una con levadura y otra sin levadura. ¿A quiénes les gusta la cocina o cocinar pan o hacer cositas? Muy bien, Marcela tiene la masa que no tiene levadura. Sebas, ¿cuánto le echaste de levadura? Realmente fueron 4 bolsitas de estas, el equivalente a 1 gramo para levantar más o menos 1 libra de harina, que es lo que hay acá. Son 300 gramos de harina por 252 gramos de agua y eso es lo que hay acá. Y me contaba Sebastián que hasta, mire, y sigue subiendo, burbujitas, a tal punto que puede hasta derramarse. Fueron puestas al mismo tiempo. Miren, esto fue a las 4 de la tarde y lo que ha pasado de las 4 de la tarde acá. Y lo que esa cosita chiquitica, ese que tienen ustedes en la mano, lo que puede hacer, y Sebastián me decía, hasta cambia el olor. No es el mismo el olor de la masa que tiene Marcela a esta que tiene Sebastián. ¿Algún comentario sobre eso? No, que el olor de hecho es muchísimo más agradable, o sea, casi que de esto nosotros, pues el olor estorba un poco, pero de esto es completamente diferente. ¿Y qué podemos hacer con esa masa? Esta es una mezcla básica de focaccia que tiene harina, agua, sal y un poquitico de aceite de oliva. Muchas gracias. El reino está vivo y se hace vida en nosotros, así como la levadura fermenta la harina. El reino con fuerza penetrante invade aquellos corazones en los que haya cabida. Todo lo transforma el mundo entero. Entra a las mentes y a los corazones y los conquista. Todo esto sin armas visibles para el mundo. Esto lo hace con poder de Dios. Transforma a los creyentes y afecta espectacularmente todas las áreas de nuestra vida. Este ingrediente que nos enseña el Señor de esta semejanza es porque tenemos que ser transformados, renovados, como la obra que el Señor empieza a hacer en cada uno de nosotros, de adentro hacia afuera. Pero iglesia, debemos ser cuidadosos
de que la levadura que haya en nosotros sea el reino verdadero, no las mentiras del mundo, porque las mentiras del mundo corrompen el corazón de los creyentes, que le dan cabida a las debilidades de la carne, y eso también es levadura. Ay. Y donde también hay levadura que no es buena, leamos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: ¿esto dice porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de las 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La iglesia, tremendo. También puede haber mala levadura en la doctrina. La única levadura buena siempre va a ser la del reino. Repite, iglesia, la única doctrina buena siempre va a ser la del reino. Dice que las tradiciones de los hombres invalidan la palabra de Dios. Y debemos cuidarnos de todas esas especulaciones que se salen de la palabra, porque hay gente que quiere acomodar la palabra a sus propias concupiscencias. De hecho, ahora está muy de moda cambiar la palabra del Señor. Cosas que se salen de la palabra y de actuar como la gente del mundo, sabiendo que somos creyentes. La gente dice tan olímpicamente: ay, Dios me entiende, es que Dios es amor. Iglesia, por Dios, tenemos un texto claro, conciso y preciso que nos dejó el Señor, y estamos en tiempos peligrosos donde se está negociando lo que estamos escuchando, y a ese punto quiere llevarnos el sistema del mundo. Entonces tenemos que estar muy atentos de no ir acomodando y diciendo cosas que no dicen la palabra porque a mí me conviene. No es que Dios me entiende. No, mis amigos, nosotros debemos ser evidentemente diferentes. Así como la semilla de mostaza crece hacia el exterior, es decir, impacta todo de adentro hacia afuera, asimismo la levadura impacta lo que está en el interior. El reino de los cielos debe impactarnos a todos nosotros y hacer que reaccionemos, no guardándolo y quedándonos con tanta grandeza solo para nosotros. Debemos hablarlo y compartirlo a muchas personas de la manera correcta. Por eso tenemos que estar persuadidos de lo que dice la palabra. Como un árbol que crece y se vuelve refugio y da sombra a las aves del cielo. Nosotros debemos crecer y dar sombra a todos aquellos a los que enrutamos en el evangelio del reino. Pero al mismo tiempo debemos tener una transformación interior evidente. Debemos hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro, enseñar la palabra a los de afuera y hacer la vida en nuestras vidas, dejando que transforme nuestro interior. ¿Recordamos cuál fue la primera semejanza que el Señor nos hizo? Un hombre que sembró buena semilla en un terreno. En segundo lugar, la semilla de mostaza. La tercera,
la levadura. Cuarta semejanza de esta noche, Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro, miren otra vez, semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En esa época se utilizaba, ahora también creo, esconder tesoros en la tierra. Un hombre descubre ese tesoro y lo vende todo para comprar el campo en el que se encontraba el tesoro. Era un terreno que él anhelaba tener y vio que tenía algo tan valioso que dijo, vale la pena vender todo lo que tengo y voy a ir a comprarlo. Iglesia, encontrar un tesoro, qué emoción. Ustedes no se han encontrado de pronto un billetico por ahí en el pantalón y uno se emociona. Ahora imagínense encontrar un tesoro. Similar a encontrar un tesoro es el reino de los cielos. Dígale al que está a su lado, similar a encontrar un tesoro es el reino de los cielos. Similar porque el reino es mucho más valioso. Recordemos que no hay palabras que le hagan justicia a describir el reino. Por eso Jesús nos está entregando semejanzas, miren, cosas como para que ustedes entiendan y podamos medio dimensionar la inmensidad del reino. En esta parábola, el tesoro es el reino y Jesús, el rey del reino. Pertenecer a ese reino y servir a ese rey es una bendición eterna y maravillosa. Es un tesoro. Solo aquellos que tenemos los ojos abiertos, gracias a la obra del Espíritu Santo, podemos ver el impresionante valor del reino de Dios. Es un valor que lo supera todo. El tesoro del reino no está en un lugar cerrado, está en el campo, de fácil acceso, pero imperceptible en su apariencia, como el grano de mostaza. Es necesario pedirle a Dios que nos dé ojos para ver la grandeza de su reino. Dicen que las minas normalmente se encuentran en terrenos que no tienen mayor apariencia. Nuevamente, como la semilla de mostaza, las personas que no tienen discernimiento espiritual no pueden apreciar el profundo valor que tiene el reino. Quien entiende el valor toma todo por pérdida y paga el precio necesario de lo que haya que pagar para pertenecer. Hemos estado viendo todo aquello que debemos remover de nuestra vida para poder ser templos dignos del Espíritu Santo que habita ¿dónde? En nosotros, y las cosas que debemos practicar para tener amplia entrada al reino de los cielos. Como hemos dicho mucho, nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, nuestro Señor, y pertenecer a su reino y heredar la vida eterna. Qué triste dejar pasar tremendo tesoro para preferir las posesiones y las cosas de este mundo en lugar de dejar todo por el reino de Dios y por la vida en el Espíritu. Lo correcto es apreciar ese tesoro y dejarlo todo para adquirirlo. ¡Qué emoción! Entonces, nuevamente, iglesia, el reino es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. También es semejante el reino a la semilla de mostaza. El reino también es semejante a la
levadura y es semejante a un tesoro escondido en un campo. Quinta semejanza de esta noche. El reino de los cielos es semejante a un mercader. Dice Mateo 13. El reino de los cielos también es ¿qué? Semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vea, otro que vende todo lo que tiene. Iglesia, así como el mercader, es necesario estar alertas, constantes. Nosotros ya encontramos la perla de gran valor. Hemos encontrado el reino de Dios. Y debemos seguir siendo prudentes, atentos y astutos para no dejarnos robar ese tesoro que tenemos delante de nosotros. No sé, iglesia, si somos conscientes de este gran tesoro. Recordemos que el enemigo vino a 3 cositas: robar, matar y destruir. Y lo que quiere es robarnos este gran tesoro de haber encontrado el reino de los cielos. No podemos adormecernos en el camino. Es necesario estar dispuestos a dejar todo y seguir a Jesús. Leamos más cosas que tenemos que dejar para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Leamos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tremendo, sin palabras. Como el hombre que encontró el tesoro y el mercader que encontró la perla, es necesario abandonar todo y seguir a Cristo. Ese tesoro vale más que cualquier otra cosa. El ser humano en muchas ocasiones se afana por encontrar cosas de valor, riquezas, honor, conocimiento, bienes, joyas. Pero ¿saben qué? El ser humano se vuelve un mal mercader, un mal comerciante, cuando considera lo que es oropel. Oropel es una cosa de poco valor y mucha apariencia, como muy aparentón, como si fuera oro, cuando considera un zircón como si fuera diamante. Este comerciante no cayó en eso. Él supo que había encontrado una perla ¿de qué? De gran valor. Contrario a quien observa el reino y prefiere quedarse en el mundo, prefiere el oropel y los zircones que le muestra el mundo y menosprecia la riqueza del reino. Debemos estar muy atentos porque el mundo nos quiere ofrecer cosas que aparentemente son muy valiosas porque tienen mucha apariencia, pero delante del Señor no valen nada. Jesucristo es la perla de valor infinito. Teniendo a Cristo se tiene todo en la vida. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él es la sustancia de toda creación. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y en Él estamos completos porque tenemos una vida nueva. Él es todo para los que creemos. El verdadero creyente, como ese mercader, se convierte en un mercader espiritual que halla la perla en Cristo y que anhela profundamente ser espiritualmente rico. Jesús nos llama a la riqueza espiritual, a hacernos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde nadie nos puede robar.
porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. Te pregunto, iglesia, ¿dónde está tu tesoro? ¿Has considerado que encontrar el reino de los cielos es un gran tesoro o es una cosa más ahí? ¿O en las cosas que está tu tesoro, en las cosas del mundo, pero te alejan de Dios? Posiblemente en los bienes que poseen o los que no poseen, o estar en el boom de la moda. Ese es tu tesoro. O en la última adquisición del mercado. Iglesia, ¿dónde está tu tesoro? Porque allí, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. La perla, que es el reino de los cielos, tiene un valor incalculable. Dile al que está a tu lado, incalculable. Y sexta y última semejanza de esta noche. El reino también es semejante a una red. Dile al que está a tu lado, es semejante a una red. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Iglesia, a uno no se le puede volver paisaje la Biblia. Esto que estamos leyendo es muy duro. Por eso debemos hablar a tiempo y a destiempo. Continuando con la semejanza, el mundo es como un vasto océano. El reino es como una red que ha sido echada en el mundo y que ha recogido toda clase de peces, peces buenos y peces malos. No todos los que asisten a templos cristianos y no todos los que predican en templos cristianos son justos. Están por cumplimiento. Cumplo y miento. Estamos en tiempos difíciles. Hay muchos que profesan ser creyentes y no lo son, porque por sus frutos, ¿qué? Se conocerán. Sin embargo, miren que dice que al final se sientan y recogen los peces buenos y desechan los malos. Cuidadosamente seremos examinados. Es de vital importancia que nos encuentren bien, que si hagamos parte del reino y que si estemos vestidos apropiadamente en sentido espiritual para ser aceptados y reconocidos por Cristo. Cuando dice peces malos, la palabra en el original que se utiliza es podridos. Dile al que está a tu lado, dice. Y en ese contexto significa que son inservibles, que no son aptos para el consumo. Solamente en el juicio del Señor se podrá separar verdaderamente lo bueno de lo malo. La justicia humana no logra hacer eso. ¿Saben por qué? Porque la justicia humana juzga muchas veces a los malos como buenos y a los buenos como malos. Ahí retomamos lo que dijimos ahora. Se va haciendo como entenebreciendo la mente y empezamos, no es tan malo, eso no, pues no, Dios entiende. Pero Dios
justa y debidamente al final del siglo separará, ahí sí, apropiadamente lo bueno de lo malo y recompensará a cada quien según su proceder. Debemos caminar con firmeza para ser contados entre los buenos por nuestra fe en Cristo. Y una vez tenemos fe, debemos vivir en entera obediencia a nuestro Señor y Rey. Semejante a todas estas cosas es el reino al cual deseamos con todo nuestro corazón pertenecer. No desfallezcamos y corramos la buena carrera para lograrlo. Seamos como el trigo, seamos hijos del reino. Dejemos que el reino, que es como un grano de mostaza, crezca en nosotros mismos y lo haga de tal manera que nuestra sombra cubra a las personas y llevemos a más personas a la gloria de Dios. Tomemos el tesoro del reino y valoremos lo glorioso que es. Seamos mercaderes que reconocen la perla que es el reino. Tenemos un tesoro en nuestras manos. Dejemos que el reino nos cambie por completo, como la buena levadura que transforma, como acabamos de ver. Y vivamos de tal manera que cuando nos examinen, seamos como peces buenos que sirven a los ojos de Dios. Terminamos por donde empezamos, en Mateo. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vayámonos con esa promesa en mente, ese glorioso momento. Esa es nuestra meta, que Dios nos llame benditos, que nos diga que somos dichosos del Padre y que nos llame a heredar finalmente ese reino tan anhelado que ha sido preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a hacer un recorderis de semejanzas del reino. Vamos a leerla juntos. A un hombre que sembró buena semilla en su campo, a la semilla de mostaza, a la levadura, a un tesoro escondido en un campo, a un mercader que busca perlas finas y a una red. Cerremos nuestros ojos, Padre amado, Dios de la gloria. Qué bondad la tuya, Señor, querernos ilustrar el reino, Señor, con cosas tan sencillas, Señor. Verdaderamente a través de toda tu palabra solo vemos la palabra reino, reino. Que eso sea revelado a nuestra mente y a nuestro corazón para que nosotros entendamos la grandeza y la majestad tuya, Señor, y que también entendamos, Padre de la gloria, Señor, que nos ha sido entregado un gran tesoro, que nosotros seamos un terreno donde nosotros, esa palabra fructifique, que siempre fructifique en cada uno de nosotros, que seamos como esa semillita de mostaza, Señor, que pueda dar sombra a muchos, como esa levadura que fermentaba la harina, Señor, y que ese interior de adentro para afuera podemos ser renovados desde lo más profundo de nuestra ser, para que tú, Espíritu Santo, que habitas en cada uno de nosotros, estés contento con cada uno de nosotros por la forma en que vivimos. También, Señor, que al encontrar ese tesoro, como ese hombre que encontró ese gran tesoro, nosotros dejemos todo, Señor, porque sabemos que te hemos encontrado a ti, lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Y finalmente, Señor, como esa red que fue echada al mar, Señor, que nosotros seamos hallados como esos peces buenos y que podamos, Señor, al final escuchar esa palabra maravillosa. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios los bendiga. Amén.